bienvenidos a mi canal, soy Reme. Estoy viviendo en Tokio y hoy os traigo el Morning and Office Tour. Pero como tampoco es plan molestar a toda la oficina por el poder que se me ha otorgado de la castañuela, voy a aplicar mis poderes y nos vamos. Voy a explicaros por qué estoy aquí, porque algunos me lo habéis preguntado. Vamos a empezar. Yo estoy estudiando en Escandinavia. Hashtag dato. Os digo esto porque el sistema educativo que siguen es muy práctico. Por lo que el tercer año de carrera, que es el que estoy cursando yo, o por lo menos mi universidad, te dedicas básicamente a hacer prácticas de empresa, solo y exclusivamente, valoradas en 30 créditos, como un semestre normal. Son 20 semanas de prácticas. Yo empecé en septiembre y voy a acabar en enero. Dado que yo estoy estudiando ingeniería software, sabiendo inglés, puedo moverme internacionalmente. ¿Por qué Japón? Hola. Estoy aquí editando el vídeo y dado que tengo como 35 minutos de yo explicando por qué Japón, he decidido que lo voy a poner en el siguiente vídeo. Eso es básicamente lo que quiero decir y podemos continuar para bingo o para el vídeo. Y de la forma más original posible, mi mañana empieza tal que así. Pues así es como el bello sonido de la alarma de emergencias despierta a la bella Remedios todos los días. Y aunque lo apague, ese sonido vuelve, siempre vuelve. Tengo el sonidito este ya aborrecido, no, lo siguiente. Lo primero que hago es revisar el móvil, concretamente contesto los mensajes de WhatsApp. Y luego ya empiezo a dar likes en Instagram. Pero me suelo poner una media de 6 despertadores. ¡Pareu! Por el amor de Déu. Oye, íralo. ¡Pareu! Porque si no, no hay ni materia ni ser que me vaya a despertar. Que goce de vida. Bon dia. Bon dia a tots. Estem en Radio Sarrià. Agua natural. A ella le gusta recrearse en su mundo. Bon, empezamos. Pero si os creéis que iba a empezar, lo lleváis claro. Luego ella no tiene tiempo para desayunar ni hacer nada. Así que lo primero que hago es cepillarme los dientes. Muy bien, muy bien. Sabuda. Y lo segundo que hago es lavarme la cara porque me gusta tener la boca limpia cuando me lavo la cara. Este día se me olvidó la toalla, me gustaría decir que nunca me suele pasar, pero siempre me pasa igual. Y es que tú me tienes enamorado. Luego me hago el pelo, bueno, si eso se llama hacerse el pelo, y reflexiono sobre mi rubieidad, porque aún no me creo que sea rubia. Y luego me recreo un poquito más en el espejo. Lo siguiente que hago, que esto a veces se cumple y a veces no, es hacerme la cama. Pero sí, normalmente me la hago todas las mañanas en algún momento de la mañana. Luego paso a vestirme y mirad, este es mi jersey favorito. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella vive en su propio musical. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Metiéndole el dembow a que se bota. Luego me gusta pintarme los labios, pero tampoco me gusta pintarme los labios fuertes. Y dado que tengo dos pintalabios iguales, me suelo confundir. Cuando ya escojo el pintalabios, me lo pongo, pero tampoco me gusta llevar mucho, hacerme lo quito. La diferencia horaria es bastante complicada, así que por la mañana llamo a mis familiares y amigos. Buena nit, 8:24. Y en España son las 12:24 de la noche. ¿Nos vamos o nos quedamos? Nos quedamos. Venga, re a hacer faena, toca. Señoras y señores, en Tokio ya he empezado a hacer rasquita, abrigo, bufanda y gorro. Nunca viene mal. Y cuando ya estoy lista me dispongo a empezar el trayecto hacia el trabajo, que es andar básicamente hasta la parada de metro y coger el metro. Como podéis observar, todo el mundo va de traje. Si llegáis tarde, que llegue allí es el Sky Tree de Tokio. Aquí con bicicletas. Hay gente que lleva hasta 3 niños más la persona en una bicicleta. Ojo al dato. Aquí está el metro. Los ascensores funcionan que si no hay sensor, entonces si tú quieres abrir o cerrar tienes que darle a los botoncitos. Quieres correr para parar el ascensor, o te aplasta o le das. A mí me aplasta. Hay que mirar también si es express o si es local, que ya ves tú cómo lo miras. Porque si coges el express acabas en la otra. Aquí te esperas en la izquierda y si tienes prisa pues vas por la derecha. Hay veces en las que no se cabe y hay veces que está medio vacío. De nada. Tengo Disneyland a 3 paradas de metro de mi trabajo, pero yo no. ¿Yo? Con diferentes paradas, los sueños se pueden ir tanto de más. Estos son anuncios japoneses. Y es aquí donde trabajo. Empieza el pasillito interminable. Esta es la entrada del edificio. Es el edificio Senko. Senko es una de las empresas veteranas de Tokio y de Japón, ya que lleva 300 años trabajando. Y esta es mi oficina, básicamente toda la parte informática de
la empresa. Si necesitan, por ejemplo, una aplicación, mejorar el sistema de seguridad, Innovatec se lo hace. ¡Oh, mira! ¡Buongiorno! Aquí está Pablo. ¿Qué tal? Ohayou gozaimasu. Esto es lo que se utiliza para registrar actividad en la empresa. El periódico del día. Lo primero que hago al llegar a la oficina es descalzarme, porque así voy más cómoda y todo el mundo lo suele hacer. This is Josh, my manager. Una vez eso, me dispongo a coger mis cosas de la taquilla, la cual me costumicé, y luego me dirijo a mi sitio. Yuki. Esta es la zona del café. Are you gonna make some coffee? No. No? Tea? Oh, water. Ok. Esto es para esta máquina y luego está la otra máquina que es esta, que es solo café y bueno, que tampoco estáis aquí para saber cómo funciona. Estas son las personas que limpian la zona del café. Mira, ya me toca una vez y hoy les toca a Yuki. Snacks. Esto, ¿qué es esto? No lo sé. Esto tampoco se lo sé. Ah, está al revés, así. Hago con cacahuetes. Tengo manzanas y también hielo. Esto es básicamente esta zona. Voy a hacerme un café porque es lo que básicamente hago todas las mañanas. Me he convertido en barista. Bueno, barista no. Adictado. Me he viciado el café. Mokkarimakka. Mokkarimakka. Mochi tengara. Me recuerda un montón a la canción de Bury a Friend. Josh. But what about the clock? un reloj cucú. Un cuco. Yo qué sé, porque hace cucú. Can you introduce us to Alexa? Alexa, say hello to someone. No, this is not Alexa. This is Alexa. Okay, Google. Say hello to someone. Good day, it's hello in Australian. Oh, good day is hello in Australian, Josh. Good day, mate. Esta es la zona de los puffs, esencial para las buenas siestas. Pablo, ¿nos quieres enseñar un poco la oficina? Sí. Esta parte no la puedo enseñar en teoría. Me dijo Vale que era confidencial. Es nuestra oficina, acá venimos todos los días a trabajar. Antes éramos como hermanos, ahora ya no. Ya, lo dice porque ahora soy rubia. Esta es la silla de Alex, que tiene como un ratón molongo y también un teclado molongo. Esta es la parte de robótica. Ya, esta es la silla de Vale. Y Vale también tiene un teclado molongo. Este es mi sitio. Dado que no me da tiempo a desayunar, me paso la primera parte del día esperando a que lleguen las 12, que es la hora de comer. Se me hace un poquito interminable. Así que cuando el cuco canta, amare tú. Eso es felicidad absoluta. Estas señoras venden seguros, básicamente. Aquí tienes lo que hay para comer. Todo esto es comida japonesa. No vas a encontrar nada así como espaguetis o algo. No. Miso soup de arroz, miso soup, ni un tenedor. Pones dinero, la tarjeta y básicamente es como el metro. Arigato gozaimasu. ¿El cerdo? El manager tiene un cerdo como mascota. Aquí están mis compañeros de trabajo. De India, Japón, Argentina y España. Menos mal que me dieron permiso para grabar, pero había gente que no quería salir en cámara. Pero bueno, pues nada. Os voy a enseñar cómo va el sistema para dejar las cosas. Si tiene charas chinas o palillos chinos, los tira aquí. Chopsticks. Luego, si hay papel, aquí. Todo lo que son bols y platos, lo limpio. Lo dejas aquí. Y como podéis observar, los platos está todo lleno. Normalmente los viernes vamos a una hamburguesería. Gente eficiente. Come on, tag. Este es Takuma, que aunque es japonés, es el que más cachondeo tiene. Apago las luces. Este que tengo aquí al lado, creo que está durmiendo. Que sepáis que la siesta es más japonesa que española. Y se sienta Andrés y aquí se sienta David. Ambos dos de Barcelona. Aquí justamente estaba diciendo, ahí se sienta Andrés. Linda, ¿qué fas? Os podéis ir suscribiendo ya. Mi hora de descanso, qué mejor que mirarme. ¿Qué descanso? Es la hora de comer. Tú no se descansa nunca. Ya. Hasta que se mueren de asfixia. Ahí está. Claro. Hoy me he traído a Batiste, mi ordenador personal. Y aquí tenemos a Reme, mi ordenador de la empresa. ¡Pelea! ¡Vamos, Batiste! ¡Tú puedes! Ganador Batiste. Sí. Mira qué preciosidad. Bueno, vamos a compararlo con Yuki. Hola. Okay, Yuki, I think that I won. I have more stickers than you. Because you have bigger cameras. Ah, no. Innovatec Studio. Oh, look, we have the same one. Good. Same team. But you don't have this one, right? This one is the best sticker of the world. That's from Tarbena. And from Callosa. I won. No. No, that's the important thing. I won.
Bueno, otra parte muy importante de la empresa son los baños. Yo creo que un sitio te puede decir cómo es solo por sus baños. Os los voy a enseñar. Es un retrete. Si le das aquí el botón de la privacidad como sonido música para que no haga ruido haciendo nada, para la zona frontal para lavarla y la zona trasera. De aquí sale el chorro. Y la cadena va con sensores, todo va con sensores. Y la taza del váter está calentita. No la voy a tocar porque no. Regular la intensidad y el volumen, también la temperatura. Tenía muchas ganas ya de enseñaros los váteres japoneses para enjuague bucal. Por Instagram os lo enseñé hace mucho tiempo. Mucha gente lo que hace es lavarse los dientes aquí. Es muy típico. Todos los baños de Japón siempre hay una zona para retocarse. Bueno, hay veces que es más grande la zona de arreglarse que la zona de los baños. Aquí todo el mundo tiene su propia taquillita, maquillaje. Esta es la azotea porque esta empresa se encuentra en una isla artificial, entonces eso es el agua. Ahí está el gimnasio. Está cerrado. Para esta planta hay como una zona común donde tienes un microondas. Estos son como unos donuts. Donuts en Japón tienen esta forma, están muy buenos. Me vicié durante una temporada. Y todo esto que parece chocolate son judías. He caído en la tentación del donuts. Així tenim el David. En sèrio que em presentaràs així? Ai. Estàs gravant ja? Sí. L'altre dia no estava. És un dels més importants, el Pablo i el David. Nosaltres no són importants. Hasta luego. D'Artés tot hi és. Catalunya, no Barcelona ciutat, però sí. I nena s'ha quedat. No! No em diguis nena. Ay, no digues nena. Estamos aquí con Stack Overflow. Hasta luego, Luca. Y tenemos a Vale Rapunzel. Él es mi mentor en la empresa. Qué responsabilidad. El otro día tampoco estaba él, es de Italia. Y sabe hablar castellano. ¿Qué es esto? Eso es un corazón en coreano. Corazón coreano. Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Esta es mi oficina y esta es la rutina de mañana que hago todos los días. Dadle like, comentadlo, suscribiros, importante, y dadle a la campanita para que os lleguen mis vídeos y compartidlo, porque compartir es vivir. Besito y arigato gozaimasu. Me han dicho que para jugar a esto necesito un doctorado. Nena, posa't a treballar, hòstia. Escolta, aquell vocabulari que estem fent una Nena, Estos de Tàrbena estan tots tirats, estos de Tàrbena. Cuidado, que anem a per tu. Ai, quina borrera.